Sefer, de libros y autores. Es un placer volver a hablar con Luis Fernando Moreno Claros. Hola, Luis Fernando. Hola, ¿qué tal, Raquel? Encantados, ya te estás convirtiendo en uno de nuestros especialistas en Kafka. Bueno, sí, así lo espero. Todavía espero traducir más cosas de Kafka. Sí, es un autor de permanente actualidad siempre. De hecho, Fernando, en tu epílogo que acompaña a la publicación de este relato, dices que fácilmente puede interpretarse como una metáfora de los horrores del mundo actual. ¿Por qué dices esto? Sí, efectivamente. Bueno, pues porque Kafka lo escribió en una época, lo primero estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces, él está en Praga, él quiere ser escritor, quiere salir de Praga, irse a Berlín, vivir una vida libre, independiente de su familia, y resulta que, bueno, está trabajando en un instituto de seguros, que es muy buen abogado, pero no le gusta su trabajo, él solamente quiere dedicarse a escribir. Y entonces estalla la guerra mundial y claro, pues eso fue como una losa que cae sobre todo el mundo y sobre todo sobre él, que él quería salir de Praga, pero al estallar la guerra, pues no puede, tiene que quedarse ahí encerrado. Y entonces lo escribe justamente como en octubre de 1914, la guerra mundial había comenzado a finales de julio y entonces ya en aquel momento empiezan a llegarle noticias de los horrores que estaban cometiéndose, ¿no? Había, aunque todavía no habían entrado las hostilidades en toda su crudeza, pero ya llegaban anuncios por ejemplo, pues de campesinos que eran ajusticiados simplemente por estar en una aldea serbia. Pues entonces venían los austrohúngaros y resulta que los consideraban delatores y entonces los colgaban de los árboles, en fin, hacían ya muchas juriadas, muchas trastadas, ¿no? En fin, y claro, pues esto a Kafka bueno, aparte de eso, de lo de la guerra, es que estaba también en una época, estaba muy deprimido porque había roto con Felice Bauer su compromiso matrimonial, había sufrido una especie de proceso familiar en Berlín porque tanto su novia Feliz como la familia estaban muy disgustados porque él en un principio había querido casarse, pero luego no quería casarse, él quería dedicarse a la escritura, la novia se había dado cuenta de que no iba a ser un buen padre de familia, entonces, bueno, pues le dijo que rompían el compromiso. Entonces él empieza a escribir el proceso, en esta época, después de la ruptura de compromiso. Se junta la escritura del proceso, que como sabes es una novela fundamental del siglo XX, en el que un acusado un buen día, bueno, una persona se despierta un buen día y van a detenerle a su casa y él no sabe lo que ha hecho. Entonces Kafka se sentía como un acusado y un condenado ya por su familia y por Feliz, por la ruptura del compromiso. Esto se junta con la guerra mundial, entonces la depresión que tiene es terrible. Y empezando a escribir el proceso, esa novela, se le ocurre la idea de este relato, que es un relato muy cruel en el que un condenado pues es puesto sobre una máquina, a una máquina que le va a inscribir en el cuerpo, con unas agujas que tiene la máquina, la condena, ¿no? La condena. Entonces se le ha infringido una ley y esa ley que ha infringido, que en este caso es no atentarás contra tus superiores, pues esa máquina se la inscribe a él en el cuerpo con unas agujas hasta que muere, ¿no? Entonces, bueno, el relato es cruel, es de los más crueles que ha escrito Kafka nunca, y los intérpretes dicen que ahí en ese relato se puede ver efectivamente la crueldad humana, ¿no? Porque, bueno, el relato cuenta la historia de un comandante que está enamorado de esa máquina, está enamorado de ese método que él ha inventado para matar, y entonces él cree firmemente en las virtudes de esa máquina, que son unas virtudes asesinas, ¿no?
Y bueno, ahí se ha visto pues lo que pasaría luego con los campos de concentración, la manera que tienen de matar, de asesinar a los pobres judíos en estos campos, una manera burocrática, una manera fría, una manera totalitaria, ¿no? En definitiva. De alguna manera, entonces podríamos decir que Kafka, una vez más, es un visionario, ¿no? En lo que estaría por llegar en cuanto a la crueldad humana y la deshumanización. Sí, a Kafka se lo tiene por visionario, como dijo Hannah Arendt, pero claro, o sea, yo no lo llamaría un visionario, lo han llamado después. Claro. Después, porque él, después de lo que ocurrió, ¿no? Sobre todo después de las crueldades de la Shoah y de los campos soviéticos de exterminio. Hannah Arendt, en ese libro tan estupendo que ella tiene, que se llama Los orígenes del totalitarismo, ahí ya habló de que había unos precedentes de lo que luego iban a ser los campos de concentración. Y entonces se refirió a las colonias penitenciarias y que había y al colonialismo. O sea, él dice que los campos de concentración se gestaron ahí, en esa manera que tenían los estados coloniales de tratar a sus súbditos. El Congo belga, por ejemplo, que los alemanes hicieron verdaderas barbaridades, o los belgas, en el Congo en general, ¿no? El Congo belga, y luego los alemanes tenían allí colonias, trataban a los negros y ellos consideraban infrahombres, ¿no? Los trataban a palos, los mataban, no había allí una ley que estaban bajo jurisdicciones policiales, o sea, no había. La ley que instruían ellos allí era una ley que ellos no habrían querido para sí mismos, ¿no? Entonces, esto también influye a Kafka, porque Kafka estaba muy enterado de todos estos problemas que había en la época. Él, cuando fue estudiante de Derecho, a principios del siglo XX, se interesó mucho por todo este problema de lo que pasaba en las colonias, porque entonces empezaron a llegar este tipo de situaciones, empezó a conocerse todo esto en Europa. Las barrabasadas que hacían en las colonias, donde no había ley, o la ley la impartían unos cuantos militronchos de estos o jefes de departamento que no tenían, que hacían lo que les daba la gana, ¿no? Entonces, lo que me preguntabas, si pensaban que Kafka era un visionario, pues él lo que se daba cuenta era de la crueldad que reinaba ya en su tiempo. Y entonces, claro, se ha visto como visionario después, cuando Hannah Arendt precisamente vuelve a decir, si leemos el relato de Kafka en la colonia penitenciaria, una vez que conocemos lo que ha pasado en los campos de concentración, las muertes inmisericordes de tanta gente asesinada de manera indiscriminada, tanto por los nazis como por los estalinistas, y bueno, y después lo que hemos visto luego, entonces sí que podremos decir que Kafka ya había, con su historia, ya había predicho un poco lo que iba a pasar, ¿no? Pero claro, eso es decirlo a toro pasado. Uh-huh. Kafka no predijo nada. Kafka lo que se daba cuenta era de la crueldad que reina en el mundo humano, de lo crueles que podemos ser los humanos con otros humanos. Y eso es lo que él quiere ejemplificar en este relato, en la colonia penitenciaria, ¿no? Más bien que un visionario, que ahora sí se ve como visionario, pero ya te digo, a toro pasado, después de estos crueles hechos del siglo XX, lo que sí se puede ver a Kafka es como un retratista de su época, de la crueldad que existía ya entonces, ¿no? En las colonias y bueno, pues y lo que estaba pasando en la Primera Guerra Mundial, los primeros ajusticiamientos, los alemanes que entran en Bélgica y empiezan a destrozar ciudades, bibliotecas, en fin, empiezan a asesinar a gente desarmada, los acusan de partisanos y no son partisanos, sino que los matan porque les da la gana, en fin, lo que hacían los rusos. Kafka empieza a ver también, por ejemplo, cómo Praga se llena de judíos que expulsan de la Unión Soviética,
porque también ahí hubo pogromos. Y eso él lo está viviendo ahí en Praga, ¿no? Entonces, el relato lo que recoge es toda la crueldad que existe ya en la época, pero que a la vez es una crueldad que está en el ser humano mismo. O sea, los seres humanos podemos ser muy crueles con los demás seres humanos. Los animales no son crueles, pero nosotros sí. Y Kafka recoge eso. Sí que se le tiene como visionario Thomas Mann, Kurt Tucholsky, por ejemplo, no sé, Walter Benjamin, Adorno, la propia Hannah Arendt, como ya he dicho. Todos estos autores lo consideran un visionario. Pero vamos, yo creo que eso es fácil decirlo ahora. Es que lo que Kafka cuenta en el relato pues es eso, es la máquina que mata, el oficial ese que está enamorado de esa máquina de matar que tiene, y entonces sí que eso es extrapolable a cuando pensamos en los campos de concentración, esa justicia entre comillas, ¿no? Que los nazis decían que estaban administrando justicia y, por ejemplo, a la entrada de los campos de concentración estaba esa famosa frase que dice Arbeit macht frei, ¿no? El trabajo os hará libres, o jedes das seine, a cada uno se le va a dar lo suyo. O sea, parece ser que ellos decían, igual que los estalinistas en los campos de concentración suyos, ¿no? Están aquí esta gente porque los vamos a reeducar. O los estalinistas, los nazis no querían reeducar a nadie, sino matar a todos los judíos porque los consideraban infrahombres, ¿no? En fin. No sé, disculpa, que no te dejo preguntar. No, sí, todo lo que estás diciendo es interesantísimo y mis preguntas son para darte pie a hablar. O sea que te quería preguntar por la literatura, la manera de escribir esta obra de Kafka. ¿Se parece a...? Sí. Sí, pregunta, perdona. No. ¿Está en el mismo tono que la transformación, el proceso, la condena? ¿Cómo es la escritura de Kafka en la colonia penitenciaria? Es muy fría, es una escritura muy fría y bueno, precisamente por eso también se le ve como visionario en este sentido, porque las crueldades de los nazis en los campos de concentración, luego ellos mismos, cuando las relataban a sus superiores, las relataban con una frialdad inmensa, ¿no? Hoy hemos cavado una fosa y hemos matado a 5.000 judíos. Ya está. O sea, mujeres y niños. Y hombres. O sea, ancianos, viejos, tal. O sea, es una descripción así, pum. No hay ningún tipo de sentimiento, ¿no? Y entonces eso es lo que se ha visto también en este relato. Es un relato muy cruel también en la escritura, porque es una escritura muy fría, muy funcionarial. No tiene no provoca incluso rechazo en el lector, ¿no? Esa escritura tan fría, porque bueno, el relato cuenta la situación, es como una obra de teatro. Un explorador llega a una colonia penitenciaria y entonces alguien le está explicando cómo se ejecuta a un reo. Y él lo mira todo fríamente y el que se lo explica también lo explica todo con mucha frialdad, ¿no? Y entonces, bueno, pues el lenguaje que él utiliza pues es un lenguaje frío. Aparte de eso es que Kafka era abogado, entonces también Kafka trabajaba en un instituto, en una agencia de seguros para los de trabajo, ¿no? De accidentes de trabajo. Él tenía que relatar muchos informes sobre trabajadores que habían sufrido accidentes por culpa de las máquinas. Y eso también influye un poco en el relato. Él estaba acostumbrado a tratar con trabajadores que habían sufrido accidentes de trabajo. Entonces él, en sus informes, tenía que describir muy minuciosamente cómo había ocurrido el accidente, qué tipo de máquina lo había causado, por qué había causado ese accidente. Porque tiene una cuchilla rota, porque le falta un diente, porque la sierra estaba mal, tal. Y luego describir la herida del trabajador, para que luego le pagasen el seguro, ¿no? Por lo visto, según dicen sus biógrafos, era muy bueno en su trabajo y siempre trataba de ayudar a los trabajadores, siempre, en contra de los patronos
Y bueno, no es que lo hiciera mala idea, sino que si veía que efectivamente una máquina era la causante del accidente porque estaba en mal estado, porque el patrono no se había preocupado de limpiarlas o porque eran máquinas oxidadas de hace muchos años, pues entonces, claro, él ponía las cosas en los puntos sobre las sillas y decía, aquí este señor ha habido este accidente porque la máquina estaba así, así y así, ¿no? Fernando, sí. ¿Podemos encontrar algún paralelismo entre ese explorador y algún otro personaje de Kafka? No, yo creo que no. No, este relato de Kafka es muy, muy singular. Es como una rara avis dentro de sus relatos. Bueno, que todos son muy singulares, ¿no? Pero no, el explorador es el único que hay ahí. Ni siquiera puede decir uno que es el mismo, ¿no? No es un relato autobiográfico en absoluto, ni tiene nada que ver con alguien que él conociera. Él está escribiendo el proceso y entonces esto parece ser que era como una especie de historia que se le ocurrió mientras está escribiendo el proceso. El proceso es una novela judicial, como sabes, que cuenta la historia esta de un señor al que lo vienen a detener una mañana sin saber qué hace, y entonces él empieza un periplo, el condenado, para descubrir por qué le han condenado. Entonces él estaba escribiendo esa historia del proceso y se le ocurre de repente la colonia penitenciaria, lo de la máquina esta asesina y tal. Parece ser que querría ser como una especie de parte de la novela del proceso, que la hubiera incluido ahí, pero que luego no supo cómo incluirla. Y bueno, Kafka era un autor de aliento corto, le iba muy bien escribir las historias un poco más cortas. El proceso, la novela esa, la dejó sin terminar, pero sin embargo sí que concluyó este relato, que lo hizo además en una semana o así, ¿no? Estaba tan inspirado que pumba, le salió de repente. Yo no creo que haya similitudes ni paralelismos con otros relatos suyos, ¿no? Vamos, no, es una pregunta que es muy buena y que habría que estudiarlo, pero así a bote pronto yo te digo que creo que no, que cada relato de Kafka es único, ¿no? Y no sé. Bueno, esa es mi opinión. Seguramente que algún estudioso de Kafka... pero tu opinión es absolutamente fundada porque van a poder disfrutar, además de este relato, del prólogo de Luis Fernando Moreno. Es un epílogo. Un epílogo, sí, que es más largo casi que el relato, porque ahí explico también las influencias literarias que tuvo el relato, que también tiene influencias literarias de otros autores que leyó Kafka. Por ejemplo, Mirbeau, un crítico francés de la época que escribió una novela terrible que se llama El jardín de los suplicios, ¿no? Y entonces ahí también ese jardín de los suplicios puede ser que le influyera. Pero bueno, todo esto es un poco hablar por hablar, porque Kafka nunca decía qué es lo que le había influido para escribir sus obras, ni tampoco las interpretaba nunca daba interpretaciones. Por eso, claro, millones de estudiosos de Kafka estamos siempre escribiendo y diciendo, pues dijo esto, pues dijo lo otro, pero no lo sabemos. Cada lector es el que tiene que enfrentarse a los relatos de Kafka y, bueno, pues ver a ver qué le dicen, ¿no? Pues nosotros lo haremos con tu ayuda después de este análisis de la colonia penitenciaria, en la colonia penitenciaria. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acercado a este nuevo título de Kafka y te esperamos para el siguiente. Sí, muy bien. Serán los aforismos, unos aforismos muy extraños que escribió y que tienen mucho que ver con el judaísmo. Porque, bueno, los no sé, que son estupendos, muy difíciles, muy intrincados, y ahí hay que romperse la cabeza para entenderlo. Bueno, pues ya ahí estaremos entrevistándote para que nos lo cuentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Raquel.